Hola, buen día. Gracias por acompañarnos a Coordenada Política, programa de Vértigo Televisión que tengo el gusto de conducir. En esta ocasión nos acompaña el maestro Gustavo Mauricio Bastín Olvera, quien se ha desempeñado como profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ex experto en seguridad internacional. Maestro, gracias por acompañarnos y haber aceptado nuestra invitación. Maestro, hay un tema ahí importante a nivel internacional, que es la firma del Tratado sobre Comercio de Armas de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, a finales de septiembre, fue la firma protocolaria, ¿no? De este tratado. Y sería bueno, maestro, que nos platicara qué importancia tiene este tratado, qué dimensión tiene para la seguridad internacional. Claro que sí, Ángel, muchas gracias por la invitación a tu programa y con gusto platicamos sobre este tema. Gracias. Como bien mencionas, el 25 de septiembre pasado, en el marco de la apertura de trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo el evento sobre firma del Tratado de Comercio de Armas, en donde pues aprovecharon la ocasión diversos países para presentar su firma y otros, como el caso de México, para presentar la ratificación y depositar el instrumento de ratificación a este tratado. Por ejemplo, un país que resalta que firmó el tratado el pasado 25 fue Estados Unidos. Claro, que es el mayor productor de armas en el mundo, o sea, no es un dato relevante que Estados Unidos se haya adherido por resistencias que incluso tuvo a lo largo de las negociaciones para la firma de este tratado, ¿no, maestro? Correcto, y más que nada por presiones internas, ¿no? También de sus congresistas, el lobby de los fabricantes de armas, pues sabemos que es muy fuerte, entonces había pues cierta presión, ¿no? hacia el gobierno y hacia los diplomáticos norteamericanos, pero bueno, al final se logró concretar este esfuerzo, a lo mejor de una manera de la que no se esperaba que se hubiera concretado, pero al principio se quería que el tratado fuera aprobado por unanimidad de todos los países representados en las Naciones Unidas, pero se aprobó por votación, ¿no? 154 votos a favor, 23 países se abstuvieron de la votación y 3 países en contra, que fueron Corea del Norte, Irán y Siria. Claro. Maestro, ahora, cuando en abril se llegó a este acuerdo, que se calificó de histórico, a lo mejor sería importante, maestro, que nos comentara por qué es histórico, por qué es tan importante, por qué hoy ya se cuenta con una, digamos, con una cuestión legislativa importante, ¿no? Dentro de la diplomacia internacional. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en el tema de las armas? ¿No había una legislatura? ¿Cómo se manejaba o cómo se ha manejado hasta el momento la cuestión de la comercialización de las armas? Si bien el tema del combate al tráfico de armas, al tráfico ilícito de armas, ha estado en la agenda de Naciones Unidas o de foros internacionales ya desde los años 20, que fue cuando se quiso hacer el primer tratado internacional en la materia, pues bueno, ha sido un tema que se ha encontrado cierta resistencia y no sería hasta los años 80 en que Colombia presentara de nuevo el tema en la agenda y hasta el año 2001 en el que se adoptara el Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Enfatizo en pequeñas y ligeras porque solamente entraría esa categoría, no entrarían todas las categorías de armas. Entonces, bueno, en 2001 se tuvo este acuerdo de carácter político, empezaron a haber negociaciones sobre este acuerdo, reuniones bienales cada 2 años. México incluso le tocó presidir una de las reuniones en 2010, se llegan a acuerdos importantes y en paralelo se empieza a trabajar en un tratado sobre comercio de armas para regular las transferencias de armas. Esto inicia en el 2003 cuando un grupo de premios Nobel de la Paz proponen esta iniciativa, entre ellos el expresidente costarricense Oscar Arias, y en 2006, 3 años más tarde, ya se sube el tema a la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea adopta una resolución haciendo un llamado a todos los estados para negociar un tratado
Y de ahí, pues cada año empiezan a haber pequeños avances, grupos de trabajo de expertos, reuniones, etcétera, hasta la Conferencia de Naciones Unidas que se da en marzo, que no tiene un logro que era como el que decía, que donde se esperaba que se adoptara el tratado, y de ahí que pasamos a abril, cuando ya se adopta formalmente en votación este tratado. Y bueno, ¿qué se tenía antes? ¿Cómo era la regulación? Solo se contaba con el mecanismo de los embargos de armas del Consejo de Seguridad a nivel mundial, en el que el procedimiento pues era visto a simple vista un tema sencillo. El Consejo decía a través de votación: estos países no pueden tener comercio de armas, y pues dado que los estados que son miembros de la ONU firman un tratado, el tratado de la Carta de Naciones Unidas para acceder a la ONU, se comprometen a cumplir todas las disposiciones del Consejo de Seguridad. Y pero no era una legislación no vinculante, digamos, que era, o no, por lo menos no estricta en ese sentido. Sí era vinculante, pero solo para ciertos países que el Consejo decidía, ¿no? Y ahora ya es una regulación que, bueno, una vez que entre en vigor, recordemos que son 50 ratificaciones, llevamos 7, una vez que entre en vigor ya va a ser vinculante pues para todo aquel que lo haya firmado. Y claro, también hay una disposición en la que dice: pese a que no sea vinculante el tratado, o hasta que no sea, los países pueden adoptar las normas que dice este tratado, si así lo desean. México dijo: bueno, no me quiero esperar a que sea vinculante, yo quiero adoptar este tratado. Claro. Maestro, y un poco para dar contexto, bueno, la industria armamentística en el mundo pues es la más importante a nivel internacional, digo, los miles de millones de dólares que se producen al año, por un lado. Por otro, vemos conflictos internacionales donde pues de manera evidente y clara pues hay un gran flujo de armas, ¿no?, sin control. Vemos ahora en Siria, ¿no?, y en otros conflictos que hemos visto en los años recientes, que nos da la magnitud de, no sé si llamarlo descontrol o no control de armas en ese tipo de conflictos. Y ya no hablemos de las organizaciones terroristas, ¿no?, clasificadas de esta manera. Exacto. ¿Esto en qué va a ayudar, digamos, el tratado? ¿En qué va a ayudar para esos tipos de hechos que vemos? El primer tema que menciona, la importancia del comercio, aquí me gustaría recordar, bueno, para México representa alrededor de 24 millones de dólares anuales, según los últimos datos del INEGI referentes al año 2011. Estas son las exportaciones que hizo México. Importó cerca de 64 millones, o sea, por ahí hay un déficit en la balanza comercial respecto al comercio de armas de México, ¿no? Y que digamos que es una industria que se utiliza dentro de las Fuerzas Armadas, regulado con la autorización adecuada. Así es. No digamos de grandes magnitudes, sino para un servicio de sus propias necesidades. Sí, para las fuerzas de seguridad pública. Correcto. Y respecto al segundo tema que tocabas, ¿no? Los actores no estatales, ¿no?, para categorizarlos así, no necesariamente terroristas, porque yo también calificaría, por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? Pueden entrar por ahí, o grupos que buscan su independencia, ¿no? A lo mejor países de África, ¿no? Hay grupos separatistas que no llegan a ser grupos terroristas, pero sí separatistas. Entonces, todos estos actores no estatales, pues sí, tienen mucha relevancia en el comercio de armas, porque si bien este tratado va a regular que no les lleguen este tipo de armas a actores no estatales beligerantes, ¿no? O sea, porque digo, obviamente también hay actores no estatales que pues pueden necesitar armas, pero no son beligerantes, ¿no? Estos son, por ejemplo, las fuerzas de seguridad privadas, ¿no? Esos no son actores del Estado, pero pues tienen derecho al uso de las armas, ¿no? Claro. Ahora, esta legislación o este tratado establece toda una serie de digamos, una legislatura, ¿no?, que los estados se tienen que comprometer.
por ejemplo, que no sean utilizados para genocidios, para violación de derechos humanos, de las poblaciones. Esto en la realidad se puede contener porque generalmente en los conflictos, no hay, no sé, digamos, nos enteramos después de que hay una serie de violaciones, hay una serie de abusos. ¿Realmente permitirá este tratado establecer mecanismos que prevengan este tipo de masacres, de violaciones, de abusos contra poblaciones indefensas, mujeres, niños? Bueno, aquí yo creo que primero sería relevante que se identificaran en qué situaciones o en qué conflictos se han hecho este tipo de abusos, ¿no?, que se mencionan, que están tipificados en el Estatuto de Roma, ¿no?, donde se hablan de los diversos crímenes de guerra, el genocidio, homicidios, etcétera, ¿no?, que ya se han identificado. Incluso, bueno, a través del estatuto se crea la Corte Penal Internacional y ahí son llevados estos criminales que han cometido este tipo de abusos. Entonces, bueno, como ya se ha podido identificar, posiblemente a través del tratado, pues se va a poder evitar, del Tratado de Comercio de Armas, se va a poder evitar esas transferencias a estos lugares, ¿no?, donde ya se ha identificado. Pero sí, ciertamente no hay garantía de que si se transfiere un arma o un contenedor de armas a un lugar, que no se vaya a utilizar para este tipo de hechos, ¿no? Claro. Maestro, y ahora, por ejemplo, usted nos comentaba del caso de Estados Unidos, el mayor productor de armas en el mundo, con una industria que, bueno, ha mantenido incluso parte de la economía de Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Pero por otro lado están los otros países integrantes del Consejo de Seguridad, potencias económicas, potencias militares, pues que concentran por lo menos el 90% de la producción mundial. ¿Cuál ha sido la actitud de estos países? Primero, antes, digamos, del tratado, porque sí ha habido resistencias, indudablemente, en una industria pues muy importante, donde ejerce una influencia económica y política muy, muy importante en esos países. Bueno, Reino Unido, por ejemplo, fue de los países que impulsó el Tratado sobre Comercio de Armas, ¿no?, en sus inicios, a la par junto con Costa Rica, ¿no? La actitud de Rusia y China, pues ha sido una actitud especulativa del tratado. Por supuesto, por razones históricas que conocemos, sus producciones de armas son pues bastante numerosas. Se abstuvieron en la votación de abril estos dos países, ¿no?, Rusia y China. Entonces, pues sí da mucho de qué dudarnos esta actitud, ¿no?, de no querer estar proactivos, ¿no?, en el tema de armas. Pero bueno, por supuesto sus intereses son de todos conocidos, ¿no? Rusia abasteciendo a toda la ex Unión Soviética y China ya con muchos intereses en África, ¿no?, con todas las armas que ha pasado. Claro. Maestro, y por ejemplo en América Latina, un poco en nuestro contexto más cercano, bueno, pues ¿qué tan grave es este problema? Si bien han disminuido las guerrillas en ciertos países, pero hemos visto el auge del crimen organizado en ciertas cuestiones muy focalizadas, donde se ve ahí sí la facilidad para adquirir o el uso de armas pues potentes, ¿no? Ya no solo convencionales, sino armas ya que están rebasando los, digamos, límites entre la cuestión del uso, ¿no?, digamos, para la agresión, ¿no?, para actuar. Sí, incluso ha habido informes que han presentado los países a Naciones Unidas en los que se han incautado minas antipersonal a grupos del crimen organizado. Entonces, como dices, sí son armas pues no convencionales, ¿no? Este tipo de... ¿Usted cómo ve la situación que está pasando en Latinoamérica en un contexto general sobre si hay un control o un descontrol en eso? Pues hay un descontrol, que Latinoamérica, nuestra región, ha sido hasta ahorita la que lleva más ratificaciones del tratado. Son 5 ratificaciones de las 7 en total que ha habido. Guyana, Antigua y Barbuda, Costa Rica, México y Trinidad y Tobago son los países que han ratificado. Bueno, los países del Caribe, pues ahí está la cuestión del tráfico de armas por ultramar, ¿no?,
pues ciertamente tienen fronteras o el control de fronteras en ultramar, pues es mucho más difícil que hacerlo a nivel terrestre, ¿no? Se necesita otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces, pues sí, les preocupa, ¿no? Esta tenencia de armas. Y bueno, todos los grupos paramilitares que hay en Colombia, por ejemplo, ¿no? Incluso se sabe de fábricas ilegales de armas, ¿no? O fábricas caseras en Colombia, hay registros, ¿no? Pues bueno, la cuestión en Centroamérica y México del crimen, ¿no? Claro. Y en el caso de México, maestro, es importante que México pues es de los primeros países que firma y ratifica además el tratado. ¿Ahí cuál es el espíritu del gobierno mexicano, en su opinión? El adherirse, el firmar y ser de los primeros, digo, porque finalmente eso es un compromiso, no solamente en el papel, sino un compromiso político y moral. Sí, bueno, es un problema que hemos sufrido. Se estiman que estimaciones públicas nos dicen que alrededor del 65-70% de las armas decomisadas en México han provenido de manera ilegal de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues el mecanismo un poco es que allá se compran de manera legal. Sabemos que hasta en el Walmart se venden, o cuando uno llega a abrir una cuenta de banco se les regala un arma. Entonces casi cualquier persona con su licencia de conducir puede ir a comprar un arma, ¿no? Hasta una mujer embarazada puede comprar 3 armas, ¿no? Y después el procedimiento es que llega el miembro del crimen organizado o alguien que está coludido y paga el doble al ciudadano norteamericano, le paga el doble por cada arma, y de ahí las pasan a territorio mexicano. Digo, no nada más con Estados Unidos tenemos este problema de tráfico ilícito, también hay armas chinas, armas de Centroamérica, ¿no? Que provienen, sabemos las guerras que hubo en los años 80 en Centroamérica, pues les sobraron muchas armas, y ¿qué están haciendo? Las están vendiendo a grupos criminales mexicanos, ¿no? Entonces, pues sí, hay una preocupación, ¿no? Con el que ojalá a través de la firma de este tratado pues se pueda avanzar. Claro. Y lo importante que es contar ya con un marco jurídico, es contar, digamos, con reglas claras para los estados, y que de esta manera puedan hacer frente a esta problemática ya no solo de la comercialización, sino el efecto que tiene la violencia en los países, ¿no? Así es, lo que mencionas de tener un marco jurídico importante me recuerda el caso que se presentó ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Países Bajos, en el que Nicaragua, ¿no? Decía que bueno, pues Estados Unidos había faltado o había tenido una falta del derecho internacional al abastecer de armas a los contras, ¿no? Entonces, digamos, ha sido motivo de litigio. Sí, pero no había una regulación internacional, ¿no? Lo mencioné. Ya va a haber un marco referencial, un marco jurídico. Ahora es paradójico en un tema, pues, de esta magnitud, ¿no? O por lo menos de una industria, ¿no? De una industria que se ha desarrollado, se ha sofisticado y, bueno, forma parte importante de las economías de estos, sobre todo de estos grandes países, ¿no? Esto, digamos, va a ser, tardará en reflejarse, será de fácil aplicación, o por lo menos permitirá que sea ágil la forma de supervisión, maestro, de acuerdo al tratado. ¿Usted cómo lo percibe en ese sentido? Bueno, pese a que lo ideal sería que una vez que cada país ratificara el tratado, ya contara con la legislación interna adecuada, ¿no? Sabemos que, como en ocasiones es el caso de México, que firmamos diversos acuerdos y tratados internacionales, pero nuestra ley no se adecua, entonces habrá que hacer modificaciones primero, ¿no? Todos los países que lleguen a ratificar el tratado, y por lo que habrá que esperar, ¿no? Un tiempo considerable para tener primero el marco legal en cada país para que se aplique, y bueno, ya después que realmente se lleve a cabo la supervisión. Por ejemplo, a México, para estar totalmente en línea con lo que dicta el tratado, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no estipula que para hacer una exportación de armas se mencione por qué países va a transitar ese cargamento. Nada más se menciona o se estipula que diga el país de destino final.
y el Tratado sobre Comercio de Armas menciona que cuando se hagan exportaciones o requerimientos de exportación se mencionan los países de tránsito, ¿no? Para evitar desvíos. Entonces, bueno, yo creo que sí va a tardar en poder aplicarse, implementarse al 100%, pero pues bueno. Digamos, es algo importante porque, bueno, si no se contaba con esos mecanismos y esa supervisión, pues finalmente estaba a la disposición de los traficantes, ¿no? De los terroristas. Exacto. Y toda una serie de realidades que vemos, ¿no? Y maestro, ¿qué tan, digamos, esto que finalmente que nos va, bueno, aparte de hacer la supervisión y organizar, ¿esto finalmente limitará un poco la industria armamentística a nivel mundial? O digamos, será... No será algo que realmente impacte dentro de la forma en que actualmente se desarrolla esta industria. Lo que busca el tratado es regular el comercio. No prohibir. No prohibir el comercio, ¿no? Porque, pues bueno, los estados han reconocido que hasta para sus fuerzas de seguridad pública pues necesitan armas, ¿no? Entonces, no se podría prohibir el comercio. De ahí que, bueno, a lo mejor donde sí se tenga un impacto, pues va a ser como lo que mencionaba, en las fábricas ilícitas, ¿no? Que se han detectado en la producción ilícita. Puede ser que sí haya sería lo deseable, ¿no? Que sí haya un impacto negativo, ¿no? Y respecto a la industria legalmente establecida, bueno, pues simplemente se tendrá que enfrentar a mayores regulaciones, ¿no? Pero indudablemente que es una buena noticia el que haya este tratado, que los países se estén adhiriendo y que, bueno, pues esto nos permitirá finalmente tener un mayor control sobre las miles y millones de armas que proliferan de manera ilegal, ilícita, y que pues generan muchas muertes, mucho dolor y mucho sufrimiento a los países. Así ¿no? es. En conflictos, sobre todo, ya sea entre países o por actuación del terrorismo o el crimen organizado. ¿Sí? Maestro, ¿alguna otra cosa que quiera comentar sobre el tema? Pues bueno, esperando que las ratificaciones empiecen a caer, ¿no? Como mencionaba, de Europa, Islandia ha sido el único que ha ratificado, que sorprendentemente no es miembro de la Unión Europea, incluso ya hasta canceló su solicitud de adición. De África solamente un país, Nigeria, entonces... Pero que es un proceso legislativo, ¿verdad? Que son los congresos o los parlamentos, en su caso, quienes no es del Ejecutivo propiamente. Sí, no, varía de país en país, pero sí, en la mayoría son los parlamentos los que tienen que hacer esto. Y bueno, ojalá sea pronto, ¿no? Conforme vaya cayendo y pues esperemos. Que además era necesario, urgentísimo, ¿no? Así es. Bueno, maestro, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que nos haya explicado la trascendencia de este tratado. Y bueno, pues le damos las gracias al maestro Mauricio Bastien Olvera para habernos acompañado y les agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta sesión de Vértigo Político. Gracias. Gracias.